Bienvenidos, ¿cómo están todos? A un nuevo programa del Despertar. Hoy vamos a hablar de un tema muy impactante, emocionante, agrogramas. Así que bueno, sigo para presentar a mi compañero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sil? Bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias a todos nuestros suscriptores o que nos mandan mensajes. Y ya emocionado y agradecido por estar de nuevo con ustedes. Bueno, y también voy a presentar, a nuestro colaborador y compañero, Fabián Ranieri. ¿Qué tal, Fabián? Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente le agradezco por la invitación y estar de nuevamente con ustedes. Le decimos que este programa es estupendo. La entrevista que vamos a ver, yo diría que es más que una entrevista, es como una conferencia en línea. La verdad que Pierre se desplayó muchísimo en el tema porque es un experto en este tema, así que bueno, va a ser algo hermoso. Y este tema se lo conoce como círculos de trigo o agrogramas, o esto es así se lo conoce en el ambiente. Bueno, queremos agradecer a la producción de Humanidad Donde Vas, que nos permitió usar su material para poder hacer de este programa un programa mejor, ¿no? Claro, dirigido por Juan Alberto Rambaldo y Alejandra Maceira. Y también vamos a presentar a nuestro colaborador y compañero desde Guatemala, Josecito Borg. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola Silvina, Pablo y Fabián, y también a nuestra querida audiencia. Y bueno, estamos en un tema que apasiona al mundo, pero sobre todo a aquellos que creen en la visita extraterrestre. Así es. Bueno, y vamos, ¿qué les parece, chicos? Si vamos a la primera pregunta que le tenemos a nuestro querido Pierre Giorgio, si nos puede explicar sobre los círculos de trigo. O mejor conocido como de los círculos de trigo, es un fenómeno que aparece en nuestro mundo ya a empezar de los años 60. Pero el fenómeno, a empezar de esta temporada hasta a los primeros de los años 90, se queda en una forma geométrica que siempre fue igual, o sea, simplemente círculos y bastante pequeños, no de gran tamaño. En mi opinión, como investigador, siendo que son más de 30 años que me intereso del fenómeno, por la mayoría se manifiesta en el sur de Inglaterra y estuve ahí varias veces para estudiarlo en el lugar protagonista de la aparición, y el fenómeno quedó parado en la forma geométrica, repito, desde los años 60 hasta al final de los años 80, y la figura geométrica que aparecía era simplemente de círculos, o sea, formas circulares sin todo aquel simbolismo que se ha desarrollado después de una fecha exacta, que es la fecha del 23 de mayo del año 1990, y es una fecha donde por primera vez apareció en un campo de cultivo de Inglaterra una figura que no era un círculo, sino que era una figura compleja formada por varias tipologías de geometría. Y sobre todo esta figura, líneas, era una figura que en su conjunto tenía un simbolismo, porque el simbolismo de esta figura se relacionaba a la simbología sagrada antigua, y este símbolo era formado de dos círculos unidos por una línea, un círculo pequeño, un círculo más grande. Prácticamente este círculo grande y lo más pequeño, unido por una línea, significa unión entre cielo y tierra. O también esta definición la podemos también tomar en otra definición, que es comunión entre cielo y tierra o comunicación entre cielo y tierra. Entonces, ya de la primera figura se puede entender que empezaba en esta fecha particular, que era el 23 de mayo del año 1990, empezaba la comunicación desde el cielo a la tierra hacia los seres humanos. O sea, era un fenómeno que se ponía con todas las pruebas y con todas las evidencias al lado y involucrado adentro de la visita extraterrestre. Es como decir, después de prácticamente 50 y pasa años contactismo, donde la comunicación hasta aquel momento era formada por los conocidos avistamientos de ovnis y también
por las comunicaciones a través de mensajes dados a los contactados, había una evolución de la comunicación de los seres del cosmos hacia la humanidad de la Tierra con un fenómeno físico, un fenómeno científico, un fenómeno que se podía medir, se podía tocar, se podía visitar y que se quedaba en los campos de cultivo de Inglaterra o de donde aparecían, porque a empezar desde ahí el fenómeno empezó a derramarse en todo el mundo, no en todo el mundo, pero en varias naciones. Y prácticamente a empezar de esta fecha, el fenómeno ha manifestado hacia hoy una cantidad de simbologías que abarcan prácticamente todos los ámbitos del conocimiento humano, desde lo matemático a lo sagrado, a lo geométrico, al astronómico, a lo biológico. O sea, el fenómeno realmente en estos años ha prácticamente dibujado simbológicamente una verdadera enciclopedia del conocimiento humano y cósmico también a través de un discurso sobre todo científico. ¿Por qué pasó esto? Porque a un punto los seres del cielo decidieron de manifestar otra forma de comunicación hacia los humanos. En mi opinión, esto era debido que en aquel tiempo ya llegábamos a la cumbre, a la apoteosis de la conjura del silencio, o sea, del cover-up, dicho en inglés, o del escondimiento de la realidad de la visita extraterrestre. Entonces, los seres eligieron un fenómeno físico, un fenómeno que no se podía esconder a causa del enorme tamaño de estas figuras, que han llegado a cubrir un territorio de 90.000 metros cuadrados, que son como 9 canchas de fútbol. Tú no puedes esconder una figura tan grande. Y entonces, con el fenómeno de los círculos de trigo, la comunicación de los extraterrestres a los humanos vuelve a ser más masiva, a involucrar millones de personas que en estos años se han apasionado al tema, lo han estudiado, lo han entendido y han podido amplificar, aumentar su conocimiento y sobre todo su conciencia, que estamos adentro de un universo donde hay otra vida más inteligente que nosotros. Es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno que aparece de un minuto al otro con figuras enormes. La censura o la lucha para poner bajo silencio esta manifestación intentó de poner en la cabeza de la gente a través de los medios masivos, que eran dibujos hechos por ancianos, por borrachos, por gente que quería bromear, pero así no es, porque el fenómeno tiene en sí mismo otros aspectos quizá pocos conocidos como de la mayoría, pero la figura tiene adentro un campo energético que se puede medir con aparatos tecnológicos adecuados. Y tiene también un cambio muy grande adentro de lo que es la genética de la semilla, tiene un cambio físico adentro de lo que es la estructura de la planta, tiene un cambio en el terreno mismo donde aparece la figura, porque se ha podido ver que el año siguiente los ámbitos del campo que fueron interesados por la energía que manifestó la figura el año pasado, la nueva semilla plantada en este terreno tiene variaciones en la velocidad de crecimiento y a veces también en la composición cristalina de la semilla, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de elementos que determinan que este fenómeno no puede ser una broma hecha por humanos, y porque hay aspectos energéticos, hay aspectos de cambio genéticos, hay aspectos de cambios en la estructura de la planta, etcétera, todo un conjunto de variaciones que no se pueden explicar simplemente con una intervención mecánica de un viejo o de un joven que quiere bromear y que quiere poner en ridículo quizás lo que, como se dice, creen en los círculos de trigo. Bueno, Pierre nos explica que el fenómeno empezó a partir de los años 60.
en los comienzos se manifestaron en formas geométricas y siempre fueron iguales y de pequeño tamaño. Como las primeras figuras más elaboradas empezaron a aparecer después de los años 90. La gran mayoría se manifestaron en el sur de Inglaterra. Sí, especialmente el 23 de mayo de 1990. Debemos decir que Pierre presenció y estuvo pisando esos campos, o sea que es un investigador nato en el tema y sabe lo que está diciendo, ¿no? Por eso es importante tenerlo, por eso lo hemos traído, obviamente, ¿no? Esta fecha fue la que dio el paso, digamos, para hacer el cambio de las formas de estos agrogramas. Sí, también esta figura ya no era un círculo, sino que estaba formado por varias tipologías geométricas. Es una figura que en su conjunto tenía un simbolismo y también es muy interesante y se relacionaba con la simbología sagrada antigua. La figura está formada por dos círculos unidos por una línea, un círculo pequeño y el otro más grande. El significado es la unión entre el cielo y la tierra, o comunión entre el cielo y la tierra, o también podremos decir comunicación entre el cielo y tierra. Bien, por lo cual le da a entender a partir del 23 de mayo de 1990 empezaba una comunicación entre el cielo y la tierra y se involucra la visita extraterrestre. Se podría decir que ellos se comunicarían de esta manera. Durante varios años se conocían los avistamientos de ovnis, pero a partir de esta fecha se concretan estas evidencias. Y también se preguntarán por qué en Inglaterra siempre aparecen estos agrogramas. Bueno, porque ahí es donde está el plexo solar de nuestra madre tierra, del planeta. Entonces por eso hay una gran magnetismo, energía, de los cuales por ahí prefieren ese lugar para dejar estos mensajes impresos. Sí, marcando una evolución entre los contactos que se tenían de dichos seres, una evolución a través de este fenómeno, que es un fenómeno físico, algo que no se puede tapar así nomás, ¿no? O esconder por sus dimensiones. A su vez, es un fenómeno científico que se puede visitar, tocar, medir, detectar energías y etcétera. Sí, aclaremos que no solo en Inglaterra, como decía Silvina recién, pero también pueden aparecer en cualquier parte del planeta. Claro. Lo más loco que pudo haber pasado, digamos, loco en el sentido de que ellos están haciendo manifestaciones hacia la humanidad con distintos temas, por ejemplo, sobre matemática, sobre simbología sagrada, geometría, astronomía, biología, o sea que es un fenómeno, ha sido de mucha influencia para la humanidad, dando información de esta forma. Debemos tener en cuenta de que no son círculos, o mejor dicho, figuras de un tamaño pequeño que uno lo puede tapar con una mano o con un dedo, no. Son figuras gigantescas de mínimo de 100 metros de diámetro hasta 90.000 metros cuadrados, así como lo dijo Pierre en el video, y equivalen a 9 canchas de fútbol, ¿no? Y esto lo han hecho porque se dieron cuenta que la humanidad trató siempre de ocultar la verdad al respecto de los fenómenos ovni o de estos hermanos superiores. Sí, vale destacar lo que la cosecha no se pierde. Es una de las cosas más importantes, porque por ahí hablamos de agrogramas y hacen estas cosas y muchos van a pensar de que dañan la cosecha. No, no se daña. Y eso es importante. Sí, también una de las cosas que hay que destacar que dentro de los círculos se siente una energía muy importante que se puede medir con equipos especiales. La genética de las semillas que se estudian dentro de los círculos es diferente a los que están afuera. Hay un fenómeno que es detectable y difícil poder explicar. También hay un cambio en los terrenos, porque también se puede observar que al año siguiente el crecimiento de las semillas plantadas dentro de ellos crece diferente. Más rápido, la figura plasmada sigue estando a pesar de los nuevos cultivos. También
queda descartada la mano del hombre en estas figuras, porque hay cambios genéticos notables y que estas figuras aparecen de la noche a la mañana. Claro, también trataron de decir que estos dibujos eran hechos por personas humanas. También en un programa de Jaime Maussan, para probar que era imposible realizar un dibujo de esta magnitud en una noche, Jaime propuso un concurso para ver quién podía hacer uno con la perfección que aparecían y con los mensajes que dejaban. Por supuesto, nadie se atrevió a hacerlo, ¿no? Obviamente, imposible. Bueno, gracias a ello miles de personas fueron involucrándose, ¿no? Y apasionándose por el tema, donde lo estudiaron y lo entienden hoy. Sí, brevemente y después vamos a la segunda pregunta. Realmente creo que es un tema donde apasionó a muchos y también dio a conocer la existencia de vida fuera de nuestro planeta, o por lo menos de una inteligencia superior que hace este tipo de fenómenos, ¿no? Por eso es importantísimo y interesante que ustedes también lo sepan. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos manifiestan estos círculos de trigo? Y ha tenido una evolución. La ha tenido en el aspecto del tamaño, en el aspecto de la complejidad de las figuras y también, sobre todo, adentro de lo que es la simbología de estas figuras mismas. Y entonces, hasta el año 2010, cuando ocurre un hecho importantísimo que le voy a explicar, prácticamente han aparecido figuras simbólicas, simbolismos, o sea, el fenómeno de los círculos de trigo es un fenómeno comunicativo a través de la simbología, que, repito, es una simbología científica, es una simbología matemática, es una simbología biológica, física. Tenemos figuras que representan campos electromagnéticos, tenemos figuras que representan aspectos biológicos de la vida. Fíjate que en el año 2005, exactamente el 10 de julio del año 2005, apareció un círculo que es el coronavirus. O sea, 15 años antes de la pandemia, en los campos de cultivo apareció un círculo que es la representación gráfica del coronavirus y es un círculo que tiene el diámetro de más de 100 metros. Fíjate cuánto era grande. Pero en aquel tiempo nadie había entendido el significado profundo de este círculo, porque la humanidad, aparte los biólogos o los médicos, no sabían nada de coronavirus. Hemos entendido que esta figura era una figura profética científica, que le decía al mundo que iba a aparecer este virus, y también en la forma de cómo está manifestada esta figura se ve claramente que el virus se transmite a través del aire, a través de partículas que viajan en el aire. Y esto pasó con toda esta simbología y también simbología teológico-sagrada que se refería no solamente al cristianismo, sino a culturas como las de los indios norteamericanos, de los africanos y de otras también simbologías de la Biblia misma, como la estrella de David y otras cosas. Pero en el año 2010 pasa un hecho extraordinario, o sea, por primera vez aparece en un campo de cultivo muy cerca de una autopista muy conocida de Inglaterra, que es la autopista que se llama M4. Aparecen dos figuras, una al lado izquierdo y una al lado derecho de la autopista. Y realmente la forma de estas dos figuras queda a los investigadores muy sorprendidos, que eran dos figuras que no tenían sino aparte una figura más un poco semejante que apareció cuando había aparecido la dicha respuesta al mensaje que fue tirado al grupo estelar M13, fue tirado por el Gran Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, y este agrograma se llamó exactamente la respuesta de Arecibo.
o la respuesta a Arecibo, donde en matemática binaria, desde Arecibo, fue lanzado un mensaje en código binario, en matemática binaria, hasta el grupo estelar M13. Obviamente, entre la ida y el regreso de la hipotética respuesta iban a pasar más de 50.000 años. Y en este campo de cultivo de Inglaterra aparece en una gráfica determinada en código binario, aparece decenas de miles de años antes, aparece la respuesta extraterrestre al mensaje de Arecibo, repito, dibujada según una gráfica en matemática binaria. Al lado de este gráfico, que fue interpretado y se ha establecido claramente la respuesta extraterrestre, donde ellos hablaban de su propia genética, hablaba del sistema solar suyo, explicando cuáles eran las partes donde había las civilizaciones, que eran unos planetas y más algunas lunas de este sistema, etcétera, etcétera. Y al lado de esta imagen había un rostro humano alienígena que tenía un poco la forma gráfica de estas dos figuras que han aparecido el 30 de julio del año 2010. Pero en aquel caso se entendía la figura, que era un rostro. En este caso, de los dos agrogramas aparecidos en Wycombe Green, al lado de la autostrada M4 de Inglaterra, no se entiende nada. O sea, se ve una serie de puntos más o menos cercanos, una serie de líneas que unan estos puntos. Las dos figuras son enormes, cada una más de 100 metros de diámetro. Son dos círculos con adentro ese diagrama de puntos y de líneas, pero no se entendía qué era. Y yo me recuerdo, en aquel tiempo estaba trabajando a un documental que el título es Los mensajes secretos de la Virgen. Cuando aparecen estos círculos me comunico con Jaime Maussan, pero no entendemos qué eran. Y en algunos días los investigadores nacionales e internacionales intentan de resolver el rebus, el misterio de que podría ser el mensaje simbólico a través de dos figuras. Y quedamos en la duda porque los investigadores que hacían tomaban el gráfico dibujado en un papel y lo sobreponían, los dos círculos, y salió de todo, monstruos, también la cara de un famoso cantante, etc. Hasta que un investigador inglés, ahora no me recuerdo el nombre, tiene la genialidad de tomar el círculo más al sur respecto al punto de donde había aparecido, voltearlo como si era visto en un espejo, así como escribía, para darte un ejemplo, Leonardo da Vinci, que él escribía en forma al revés y se podía leer su escritura solamente poniéndola delante de un espejo. De esta figura, de la cual el círculo norte se queda así como fue imprimido al suelo, el círculo sur volteado como si era mirado en un espejo. Sobreponiendo las dos figuras salía el rostro del Cristo. Perfecto, en todas sus formas, también las sombras y exactamente el rostro del Cristo que sacó la NASA, el ente espacial norteamericano, empezando del volto sindónico, del rostro sindónico de Jesucristo, de la Sindon que se encuentra aquí en Italia, en Turín. Aquí nos explica que ha tenido una evolución de tamaño y formas, las figuras y las simbologías de estas mismas. Este fenómeno es comunicativo. A través de la simbología, es simbología científica, matemática, biológica y física. Hay figuras que representan campos electromagnéticos, aspectos biológicos. En el año 2005, el 10 de julio, apareció un círculo que es el coronavirus, 15 años antes de la pandemia. Tiene un diámetro más de 100 metros. Esto no se entendió en su momento. Ahora que lo vivimos, nos damos cuenta que fue profético. Y la representación de esta figura dice que la transmisión del virus se efectúa a través del aire. También en estos agrogramas se encuentra simbología teológica sagrada del cristianismo, símbolos sagrados de los indios norteamericanos, africanos y símbolos bíblicos como la estrella de David.
pero en el año 2010 pasa un hecho extraordinario. Aparece muy cerca de la autopista M4, muy conocida de Inglaterra, aparecieron dos figuras, una a la izquierda y otra a la derecha de la autopista. En ellas no había una gráfica entendible y hay dudas de qué se trataba. Se asemejaba a otra figura que apareció en otro campo, en dicha respuesta a un mensaje lanzado al grupo M13 que fue tirado por el observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Este programa se llamó La Respuesta de Arecibo. Desde Arecibo fue lanzado usando matemática binaria un mensaje al espacio. Supuestamente la respuesta tendría que tardar 50.000 años, pero apareció en este campo de Inglaterra la respuesta del mensaje. Bueno, con respecto al mensaje que hablaba Silvina recién, que son dos figuras, no se entendía muy bien, decía Pierre, que son círculos y líneas que se interconectaban, uno por un lado, otro por el otro, al norte, al sur, a la derecha o a la izquierda de la carretera. Entonces no había algo coherente y por ese motivo no se podía distinguir bien, no se sabía de qué se trataba. Esto tenía de diámetro 100 metros aproximadamente. Pierre se comunica con Jaime Maussan para descifrar estas figuras, pero no logra resolver el enigma. Pasado algunos días, junto con algunos investigadores, tratan de resolver este misterio. Toman el gráfico dibujado en papel y sobreponían los dos círculos. Se podía visualizar caras de monstruos. Un investigador inglés tiene la genialidad de invertir una de las figuras y superponerlo. El círculo que está al sur lo toma y lo voltea y lo superpone y aparece el rostro de Cristo, el rostro que sacó la NASA, el rostro de Jesús Cristo del sudario que se encuentra en Turín, Italia. Bueno, ahora los invito a ver el video de estas imágenes del rostro del Cristo. Bien, qué extraordinario, ¿no? La verdad que qué sé yo, emociona ver este agrograma que costó tanto descifrar, como decía bien Pierre ahí en el video, que no lo podían descifrar hasta que un colega suyo lo superpuso, lo vio, lo leyó en forma espejo y realmente pudieron ver extraordinaria imagen que es nuestro Cristo. Sí, la verdad que impresionante, muy llamativo a la apuesta de que
pensar y analizar, ¿no? Para llegar al mensaje final. Sí, una de las cosas que nos pasó a nosotros, quiero recordarles, una charla que tuvimos hace un tiempito, era un par de años, en una ciudad acá muy cerca de Berisso. La gente quedó muy impactada la última vez que la pasamos esta imagen y nos pidieron volver a verla al final. Cuando vimos las preguntas, dijeron, ¿pueden pasar de nuevo el video de la imagen de Cristo? Porque quedaron muy choqueadas, muy impactadas con eso, ¿no? Sí, por ejemplo, el rostro que quedó plasmado acá en los trigos es del Turín no de la sábana, sino del paño, donde él está en el Vía Crucis, cuando fue crucificado al final, que se acerca una campesina y le da un paño, entonces ahí queda plasmado su rostro. Es donde está plasmado en el video el rostro que ustedes vieron. Josécito, ¿querés decir algo? Sí, chicos, también no es solo una comunicación, sino también uno de los signos más importantes que indican el camino del retorno de Cristo. Y lo más impresionante e interesante es que son energía que salen de la mente de los seres de luz para hacer esas figuras. Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer? Vamos, ¿no? Bueno, vamos al mensaje que recibe Giorgio de Agrogramas. Del tono de su voz que él está entrando en aquel momento adentro de este fenómeno, o sea que sus heridas están para empezar a sangrar y no lo quiero molestar porque sé que es un momento muy delicado donde él tiene un dolor muy fuerte de estas heridas, donde tiene que acostarse, donde él vive una comunicación directa con Cristo y tiene que aislarse. Entonces le digo, Giorgio, mira, pasó algo de extraordinario en los campos de cultivo, pero te vuelvo a telefonar cuando tú estarás más, digamos, en una condición que me puedas contestar. Y él no me dice nada, me dice, sí, Pierre, está bien así. Yo sigo mi trabajo de edición de este documental, Los mensajes secretos de la Virgen, y me olvido. Después de 2 horas, que más o menos es el tiempo que Giorgio empieza y termina el fenómeno de la sangración, desde cuando empieza hasta cuando termina, y me telefona a él. Y me dice, Pierre, he tenido un contacto con los seres extraterrestres que me han dado un mensaje que se relaciona al tema de la cara del Cristo que ha aparecido en Inglaterra. Yo me quedo sorprendido porque pensaba que, dado a su condición particular, no me había entendido de cuál era el tema de lo cual yo quería hablarle. Lo había entendido y no solo él ha tenido esta comunicación y me lee al teléfono el mensaje y prácticamente los seres de luz dicen que son ellos mismos los que están dando el mensaje a Giorgio, son ellos los autores de estas 2 figuras. Adentro del mensaje prácticamente ellos dicen que el fenómeno tiene una evolución natural en un pasaje de imagen cósmico-científica como había hecha hasta aquel momento a imagen místico-espiritual. Y esto dicen los seres per poner en evidencia nuestras conciencias terrestres que esto es el tiempo que anuncia la venida del Cristo sobre la tierra y que marca el triunfo de la ciencia de los espíritus sobre la ciencia humana sin conciencia que está destruyendo el planeta y la humanidad. Y yo me digo, wow, esto es increíble porque es una profecía que el fenómeno va a cambiar en su forma expresiva a través de las figuras, va a cambiar hacia una simbología más sagrada, más bíblica, más profética, más mesiánica. Siendo que soy investigador, casi era un desafío para mí, o sea, ver si realmente los seres que le habían dado el mensaje a Giorgio Bongiovanni eran los mismos que manifestaban las figuras en los campos de cultivo de Inglaterra. O sea, estos seres se manifestaban en Italia a través de un contactado estigmatizado, en Inglaterra a través del fenómeno de los círculos de trigo. Bueno, acá Pierre nos cuenta un detalle muy interesante, lo que pasó cuando él descubre, un colega de él lo llama y le dice que había descifrado este mensaje de que hablábamos recién, ¿no? Del Cristo. Lo llama a Giorgio y cuando Giorgio atiende del otro lado se da cuenta
de que Giorgio justo estaba por sanguinar. Entonces dijo, no lo voy a molestar. Lo llamó más tarde, le dijo, Giorgio, mira, te llamo más tarde. Bueno, la cuestión que Giorgio lo llama 2 horas después, que ya Pierre había, digamos, de alguna forma había perdido el tiempo, porque él estaba en otras cosas, haciendo otras cosas, y ahí se da cuenta de que Giorgio, le plantea que tiene un mensaje. Sí, también Pierre queda sorprendido porque no le contó los detalles de la respuesta y él le dice que tiene un mensaje para la figura del rostro de Cristo en Inglaterra. Y también estos seres le dicen en el mensaje que son ellos mismos los que están dando el mensaje, o sea, los autores de estas figuras. En grandes rasgos dicen que este es el tiempo que anuncia la venida de Cristo sobre la tierra y que marca el triunfo de la ciencia del espíritu sobre la ciencia humana sin conciencia que está destruyendo el planeta Tierra y la humanidad. Sí, Pierre entiende que esto es una profecía, que el fenómeno va a cambiar en su forma expresiva a través de las figuras, hacia una simbología más sagrada, más bíblica, más profética, más mesiánica. Fue un desafío para Pierre porque entiende que son los mismos que se comunican con Giorgio y los que realizan esta figura, o sea, los extraterrestres, ¿no? Sí, bueno, para comentar algo, es increíble la conexión que hay, ¿no? En cuanto al ocultamiento que nos quieren hacer creer de que son mentiras, de que esto, porque hay mucho que tapan esa realidad, ¿no? Exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No, Vamos a la siguiente. ¿Qué nos puedes decir de las revelaciones en los círculos? ¿Son apocalípticas? Y los círculos son varios en el ámbito solo, digamos, sagrado, pero han aparecido en el año 2015. Fue una temporada de los círculos muy importante porque aparecieron muchos círculos que hablaban de la Tercera Guerra Mundial, de enfrentamiento entre la parte occidental, sobre todo la OTAN, y la parte oriental, que sería sobre todo China y Rusia, y Oriente Medio, sobre todo con Irán. Hace parte, no es en la forma, digamos, figurativa, no se refiere a la Biblia, pero el mensaje es bíblico, se habla de la gran batalla de Armagedón, dando la señal que esta batalla iba a ser también atómica, o sea, un enfrentamiento no solamente bélico, sino que nuclear. Esto hay que decirlo porque esto fue uno de los temas principales de la temporada de los círculos del año 2005. Apareció el símbolo de la OTAN, apareció el símbolo del Islam, apareció varios símbolos que se refieren a misiles nucleares. Increíble, fue un año. El tema más importante de las figuras era el tema de la guerra y el tema del nuclear. Pero llegando a los últimos años, otro importantísimo, yo estuve adentro de este círculo, 2014, apareció el Círculo de la Virgen y en el mismo campo apareció el Círculo del Anticristo. Y esto para decir que estamos adentro de la gran batalla entre la mujer vestida de sol y la antigua bestia, el serpiente antiguo. De cuántas simbologías mesiánicas de la Apocalipsis han aparecido. Los últimos fueron importantísimos y hablamos, otro círculo importante, apareció en el año 2006, que era otro tema que se refiere a la gran batalla de Armagedón, donde aparecieron 2 tiburones que intentaban de morderse el uno con el otro, y los tiburones están al lado de un círculo central que significa el divino, o sea que la lucha entre las 2 bestias del Apocalipsis, digamos simbolizadas por estos 2 tiburones que intentan de morderse, eran adentro del plan divino, y estos 2 tiburones, que son las 2 bestias, son también 2 anticristos. Y esto lo ha explicado Giorgio a través de los mensajes que él ha recibido de los seres extraterrestres, o sea
indica que existen dos anticristos en realidad y cada anticristo manda a una de las dos bestias. Hay una bestia que es la bestia que viene desde el mar, que es Estados Unidos junto a sus aliados, y esta parte de la cual Europa hace parte es el anticristo al servicio del hombre, y el otro anticristo se refiere a la otra bestia que viene desde la tierra, que es Rusia, y es el anticristo al servicio de Dios. O sea, Dios tiene su anticristo que pone en contra del anticristo rebelde a las leyes divinas, con todas sus poblaciones que siguen una vida materialista sin valores humanos o espirituales, y otro círculo importantísimo que, repito, se refiere a la gran batalla de Armagedón. Y venimos a los círculos más importantes que han aparecido en el año 2018 y en el año 2019. Y me enfoco sobre todo en tres círculos. El primer círculo, un círculo aparece el 4 de junio del año 2018 y este círculo es hecho en esta forma. Al centro tenemos una estrella de 7 puntas. Después hay un círculo que toca la punta de cada estrella y que prácticamente tiene una forma dibujada que es muy parecida a la tipología de arte griega. Y después hay, en relación a cada punta de la estrella, hay 7 círculos que están alrededor de la parte externa del círculo, que involucra con la parte interna del otro círculo, involucra este dibujo que parece, se semeja a la arte griega. Entonces, estudiando este círculo, me doy cuenta, gracias también a otras investigaciones hechas por otros colegas investigadores, me doy cuenta que estos círculos pequeños que están afuera son cabezas. Este dibujo que se semeja al arte griega son alas, y cada rayo de la estrella es el cuerpo de un ángel. O sea, tenemos en forma estilizada 7 ángeles que se rodean alrededor de la Tierra, que es un círculo que aparece al centro de la estrella de 7 puntas. Y la forma gráfica que yo te he dicho griega, que forma las alas de estos 7 ángeles, indica la Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, porque el profeta Juan lo ha escrito en la isla de Patmos, que es una isla griega. Y entonces me doy cuenta que el círculo se refiere al libro del Apocalipsis, y estos 7 ángeles son los 7 ángeles que están frente al trono de Dios y que Dios envía hacia la tierra. Ellos sonan las 7 trompetas, y las 7 trompetas son 7 partes del anuncio del Apocalipsis de Juan. Entonces, en mi opinión, hay que ir a la parte del Apocalipsis donde se habla de las trompetas para ver qué quieren decirnos los círculos. Y los círculos quieren decirnos, a través de su simbología, que está terminando la parte de las trompetas y estamos para entrar en la parte de las copas. Hay toda una simbología donde se va a revelar adentro de la profecía, exactamente lo encontramos en Apocalipsis 9, versículos 13 y 15 y 21, habla de 4 ángeles que están encadenados al gran río Eufrates, que se encuentra en el Oriente Medio. Entonces, el círculo me está diciendo que estamos adentro de la parte profética de las trompetas, que indica que está para desarrollarse la batalla del Armagedón, y que esta batalla se va a manifestar en un lugar geográfico exacto, que son estos 4 ángeles. Yo voy a tomar el mapa geográfico del río Eufrates y prácticamente veo que el río Eufrates toca 4 naciones, que son Irán, Irak, Siria y Turquía. Estos son los 4 ángeles que son desencadenados y para exterminar la tercera parte de la humanidad. Y hay otra información adentro del círculo, porque el círculo indica
en su forma geométrica un montículo que es de tierra que se encuentra cerca del círculo, y este montículo representa la montaña de Sión, y la montaña de Sión se refiere a los elegidos. El 20 de junio aparece otro círculo que tiene simbología sagrada. Esta vez el círculo es el siguiente en términos proféticos del Apocalipsis, del círculo de los 7 ángeles, y tenemos el círculo de las 7 copas. Entonces los círculos nos indican claramente que está terminando la parte apocalíptica de las copas y está para entrar la parte de las 7 llagas, que son las 7 copas, que es la ira de Dios, que prácticamente Dios le da a la humanidad a causa de sus pecados. Bueno, acá nos aclara Pierre que en el 2015 fue una temporada importantísima. Primero porque los agrogramas o los círculos de trigo fueron todos hacia un lineamiento específico, que sería la tercera guerra nuclear o mundial y nuclear, digamos, ¿no? Entonces, acá vamos a ir detallando, voy a tratar de leerlo porque son varios temas. Por ejemplo, el enfrentamiento entre las partes de Occidente con la OTAN y la parte oriental, sobre todo en China y Rusia, y también Oriente Medio con Irán. No se refiere a la Biblia, pero es un mensaje bíblico, dice Pierre, porque realmente esto está reflejado en el Apocalipsis. Habla de la gran batalla de Armagedón, dando la señal que esta batalla iba a ser también atómica, no solo bélica, sino también nuclear, ¿no? Esto es lo que aclara. Apareció el símbolo de la OTAN, del Islam, misiles nucleares, y fue el tema de la guerra nuclear. Un evento muy importante finalizando el 2014. Apareció el círculo de la Virgen, y en otro campo el círculo del Anticristo, que fue para decirnos que estamos en la gran batalla entre la mujer vestida de sol y la antigua bestia y la serpiente antigua. Otro círculo importante apareció el año 2006, era el tema de la batalla de Armagedón, donde aparecieron 2 tiburones que intentaban morderse uno con el otro. Estos están con un círculo central que significa el divino, que sería la lucha de las 2 bestias manejadas por el divino, por Dios. Estos 2 tiburones representarían 2 anticrísticos. Giorgio explica que existen 2 anticristos. Hay uno que viene del mar, que es Estados Unidos junto a sus aliados, y el otro es Rusia, pero este está al servicio de Dios. El 4 de junio de 2018 aparece un círculo de hecho de esta forma. En el centro hay una estrella de 7 puntas, un círculo que toca las puntas de la estrella, y hay una figura de arte griego. En relación a cada punta de la estrella hay 7 círculos en la parte externa del círculo más grande. Los círculos pequeños son cabezas. Las figuras, que es un arte griego, forman alas por cada cabeza que formarían 7 ángeles. El rayo de la estrella es el cuerpo de los ángeles, en el centro de la figura de la tierra. Esto indica el Apocalipsis. Sí, Pierre acá dice, bueno, comentan en los videos que entre el año 2018 y 2019 hubo como una seguidilla de muchos agrogramas, muchos mensajes que fueron ahí en Inglaterra impresos, y el 2015 que fue como el más importante, digamos, por una cuestión de que se anunciaba de lo que estamos hablando, de la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Bueno, en el Apocalipsis 9, versículo 13, 15 y 21, habla de 4 ángeles que están encadenados en el gran río Éufrates. Si mostramos el río Éufrates, prácticamente los 4 ángeles se refiere a que toca 4 naciones, que sería Irak, Irán, Siria y Turquía. Si mostramos, estos son los que van a ser desencadenados para exterminar la tercera parte de la humanidad. El 20 de junio aparece otro,
que tiene simbología sagrada. Este sería el de 7 copas. Nos indica que se está terminando la parte del Apocalipsis, marca las 7 llagas y sería la ira de Dios. Bueno, acá, perdón, que quiero acotar una cosa, porque realmente creo que estos últimos que hemos leído, que dijo Pierre, realmente son muy específicos, muy Sí. puntuales en distintos temas. Creo que está muy claro el mensaje que nos quieren dar estos hermanos, no solo de la guerra nuclear y mundial, o sea, muchos detalles que llaman mucho la atención, diciendo por qué se preocupan por nosotros, ¿no? Sí, también lo que llama mucho la atención y genera esa pregunta que tiran el mensaje tiempo antes y después, o sea, lo predicen, ¿no? Exactamente. O sea, ya nos dan aviso de eso Sí, para sí. que nosotros que hagamos las cosas antes, pero bueno, sigamos. Siempre hacemos lo contrario. Para que paremos con la destrucción de la madre tierra y entre nosotros mismos, que nos estamos aniquilando por esos repetidos mensajes, no de ahora. Ya hablamos y se mostraron en los videos muchos años atrás. Exactamente. ¿Quería contar algo, José? Sí, chicos, también cuando habla de las 7 puntas de la estrella, también nos hace recordar la encarnación por última vez del ser humano Jesús acá en la tierra. Y también el número 7 nos representa los 7 arcángeles, los 7 Astashera. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente, o la parte siguiente de la pregunta, porque en realidad sigue la anterior, entonces vamos a escuchar lo que dice Pierre George. Y entonces en el año 2018, prácticamente exactamente la parte apocalíptica que estamos viviendo, o sea, repito, las trompetas y las copas. Unos días siguientes, pocos, son 3 días más, 2018, aparece otro círculo maravilloso que sigue el discurso ya hecho, y es el círculo que indica el vientre sagrado de la Virgen Santísima que está para dar a la luz su hijo, que es otra parte profética, apocalíptica, que se refiere al capítulo 12 de la Apocalipsis. Y en su simbología muy simple es un gran círculo que tiene adentro otros 2 círculos, y adentro del círculo más pequeño tenemos una estrella de 5 puntas. Simbológicamente esta estrella, en la forma que se ha manifestado en los círculos de trigo, indica el Cristo a través de sus 5 llagas. Entonces, estrella de 5 puntas son las 5 llagas del Cristo. Y el círculo es, gráficamente hablando, maravilloso, porque es un círculo hecho de 28, contiene en sí mismo 28 estrellas que tienen un aspecto geométrico a la geometría más moderna, que es la geometría fractal. Ha aparecido siempre en Inglaterra el 7 de julio del 2018, y este círculo representa el retorno de Cristo, su gloria y su potencia. El círculo indica el Cristo, su gloria, y indica su poder, que son estas legiones que si él pide, el Padre le da más de 12 legiones de ángeles, y estas legiones son el ejército divino, le dan el poder al Cristo. O sea, él tiene su poder personal divino, pero tiene un poder también militar formado por este ejército celeste que son estas civilizaciones extraterrestres. Entonces, el año 2018 fue un año realmente para mí como investigador extraordinario. Me ha dado mucha felicidad. En el año 2019 aparecen otros círculos, siempre de carácter bíblico mesiánico. Aparece una hormiga que sale de su hormiguero, que significa la parte bíblica de los elegidos, que son los en la espera del regreso del Cristo. Y después aparece otro círculo importantísimo, y es un círculo que aparece exactamente el 23 de julio del año 2019, y es un círculo que se refiere
refiere a la nueva genética solar que el Sol está implantando en nuestro planeta. Y es el círculo para mí de los Our Boys, es el círculo de la genética GNA, y el círculo nos comunica en su forma maravillosa. Es un Sol con 6 rayos, que es el símbolo del logos solar crístico, del Sol de Cristo. Es una estrella con 6 rayos, el logos solar crístico. Cada rayo del Sol tiene la forma del ADN, así como lo dibujamos a veces en los dibujos científicos, y cada rayo termina a su vez con un círculo, que son otros soles, porque el círculo representa el Sol y también el divino. Entonces, el círculo para mí indica que la genética divina solar llegó a su completez, o sea, toda se ha manifestado en su interés. El proyecto divino se ha cumplido, la genética solar ya está toda en la Tierra, tiene simplemente que crecer porque es muy joven, se ha cumplido solamente en el año pasado. Este círculo también marca o indica, avisa que iba a cambiar la metodología extraterrestre. Esto lo puedo decir solo ahora. Yo interpreté este círculo, quizás esto realmente soy el único que lo podría interpretar porque nadie conoce de genética GNA, nadie sabe, entonces solo uno de la familia de Juan podía entender el significado. He leído muchas investigaciones de otros colegas que dicen que es un pulpo, que dicen otras cosas, tonterías. Es un Sol crístico que multiplica su genética en la Tierra, y su genética es la genética GNA, y esto lo dice la forma en forma gráfica de ADN que tienen sus rayos, y terminan con la punta externa con otros círculos que indican el cumplimiento, el nacimiento de otros soles, o sea, de otras genéticas solares en nuestro mundo. Entonces nos están dando una gran comunicación e enseñanza teológico, iniciática, profética, mesiánica de lo que nosotros, toda la humanidad, estamos viviendo. Aclaramos que estamos viviendo la parte apocalíptica, las trompetas y las copas. 3 días después aparece otro círculo que indica el vientre sagrado de la Virgen Santísima y está para dar a luz a su Hijo. Esto se refiere al capítulo 12. Su simbología es muy simple y un gran círculo que tiene adentro otros 2 y en el más pequeño una estrella, 5 llagas. Esta estrella indica al Cristo y en el vientre de su madre. Otro círculo que es maravilloso aparece el 7 de julio de 2018. Contiene 28 estrellas de geometría fractal que representan el retorno del Cristo con su gloria y su potencia. También indica su poder, que son los ángeles que llamamos hoy en día extraterrestres. En el 2019 aparecen otros de carácter bíblico. Parece una hormiga que sale de un hormiguero. Significa los elegidos en la espera del regreso del Cristo. Sí, el 23 de junio de 2019, otro círculo que simboliza a la nueva genética solar GNA, donde el Sol la está implantando en nuestro planeta. Acá Pierre comenta que para él son chicos de Our Boys. Cada rayo tiene dibujado el ADN y terminan en un círculo, que son otros soles. Significa que ya ha completado su cambio de la genética en la Tierra. Bueno, acá justo en el final habla sobre la nueva genética y creo que es real. Vamos a ver, últimamente los jóvenes son los más activos en esta lucha de la nueva etapa de que les toca vivir, porque son los que generan un cambio, y esto está marcando de que el padre, justo con este programa que leyó Pablito, como que ya terminó de hacer el cambio genético a esos jóvenes o a esta raza humana. Obviamente a los jóvenes, ¿no? No estamos hablando de los más viejos. Exactamente. Claro, perdón, me quedé pensando en la nueva GNA, y sí, como vos decís, son los chicos que vienen a
a pelear y a cambiar la historia, ¿no? A hacer toda la destrucción, tratar de ser renovada esta tierra para que puedan seguir habitando. Sí. Así que bueno, chicos, creo que... No sé, perdón, José, si tenés algo que acotar. Sí, también eso no quiere decir que solo los jóvenes pueden trabajar para el Cristo, sino que también nosotros podemos seguir a estas hormigas del Cristo. A eso me refiero y otra de las cosas que tal vez las personas piensan de que Pier Giorgio, es el poquito tiempo que tiene de investigación, sino que Pier Giorgio también fue un discípulo de Eugenio Siragusa, junto con Giorgio Bongiovanni. Entonces, él para mí fue elegido para darnos a conocer estos mensajes de estos seres. Exacto. Bueno, llegamos al final del programa. Queremos agradecer a todos por estar. No sé si quieren decir algo más. No, simplemente yo saludar, agradecerle a ustedes por la invitación, a Josecito, un abrazo grande allá a Guatemala, a ustedes por estar nuevamente, sí. Y a la audiencia que nos siga, que no se pierdan, que siempre estamos tratando de traer algún material interesante, como en este caso lo del Pier. También tenemos el programa de la genética, también, si lo quieren volver a avisar para entender que también de qué se trata. Bueno, nos estamos despidiendo, así que José, un saludito. Gracias Silvina, gracias Fabián y Pablo también, y esperemos que a nuestra audiencia le guste ese trabajo que lo hicimos con mucho cariño. Bueno, hasta la próxima, chicos, muchas gracias por estar y vamos a agradecer a Humanidad Donde Vas, que es el programa que nos dio el material para que podamos hacer este hermoso e interesante programa, y a Pier Giorgio Cari, obviamente, muchas gracias, y recuerden que no es un aficionado, sino que tiene más de 30 años de trayectoria en todo lo que es avistamientos, ovni, agrogramas, así que bueno, este programa está más que plasmado en verdadero. Pero les dejo al final un regalito de Giorgio, que nos da un video inédito de unas esferas ahí imprimiendo los mensajes de nuestros hermanos mayores. Gracias. Tampoco se olviden de suscribirse, dar me gusta y compartir, que su opinión nos importa para hacer de este un programa mejor, ¿no? Así que hasta la próxima, un placer, y gracias a todos nuestros colaboradores que nos pasaron la información y los datos. Gracias, hasta la próxima. Sí, hay un video desde 1996 en Wiltshire. Si la gente clica en YouTube y busca video esferas círculo de trigo, lo encuentra fácilmente. Es un video polémico que fue criticado porque era falso, para nosotros es real, que da una indicación extraordinaria de cómo los seres de luz hacen estos círculos. De hecho, lo que yo sé que me han dicho, ellos tienen unas esferas de luz como sincronizadores para hablar un idioma más sencillo para la gente. Digamos que somos una especie de computadoras volantes, esferas de drones, así podemos decir, pequeños drones que tienen una conexión directa con el pensamiento de los extraterrestres a nivel de forma telepática. Ellos maniobran, controlan con la mente estas esferas, transmiten el diseño que ellos tienen en la mente. Si ellos en un dato momento tienen en la mente un triángulo con un ojo y quieren hacer esta figura en el campo de trigo, la esfera lo capta, baja en el campo de trigo y en unos segundos, con la fuerza magnética que tiene la esfera misma, hace el círculo de trigo. Es una secuencia en vórtices del trigo que normalmente no se rompe el trigo, no se pega solamente, pero no se rompe en dos, pero a veces se puede romper, depende de cómo en aquel momento se presenta la figura. Solo la única cosa que puedo decir, hay una energía magnética muy alta, hay investigaciones de sentido, y que el trigo no se pierde. No es que todo el trigo que viene aplastado ahí lo tiran en la basura. El daño que viene hecho es porque los curiosos entran y lo pisan, pero si nadie entra ahí y se limita solamente o solamente pocos, el trigo no tiene ninguna anomalía. Sé que esa es la forma que lo hacen siempre desde normalmente al alba
observar las primas de luces del amanecer y una persona captó este video que inmediatamente los escépticos acusaron de falso, pero es extraordinario. Se ven dos esferas, en 5 o 8 segundos forman un círculo de trigo grande como 200 metros. Sí, pero la cosa fantástica es que tienen conexión con el cerebro de los extraterrestres. Es decir, el extraterrestre manda el impulso cerebral de la figura que quiere formar y la esfera lo hace. Porque ellos son manifestación vivas, porque de hecho durante mi presencia manifestaron señales que pertenecen a mi vida, a mi persona, a mi misión, y esto sentí como si me recibían con amor. Quiero aclarar algo: los falsos se notan a simple vista que no son perfectos. Desde 1978 empezaron a manifestar figuras en los campos de cultivo de Inglaterra y ahora de todo el mundo para dar una comunicación inicialmente laica, científica. Somos hermanos, astronomía, física, arqueología. Empezaron a acercarse más a la espiritualidad. En los últimos 2 años, porque estamos a la final de los tiempos, decidieron de manifestar figuras religiosas hasta la cara del Cristo para decir: ojo amigos, nosotros somos los mismos seres que Cristo, que acompañaban a Cristo hace 2000 años. Entonces tenemos la Virgen que aparece en ambiente religioso católico y anuncia el castigo de Dios en la segunda venida de Cristo. Tenemos extraterrestres que aparecen en ambiente científico, cósmico, y al final indican la segunda venida de Cristo. Tenemos un estigmatizado que habla de la teología crística, del misticismo, de las profecías, y al final anuncia la segunda venida de Cristo. Hay varias facetas que todo prácticamente al final llega a al mismo evento del regreso de Cristo.